Vamos a hablar de la presión de compresión de un motor. Presión de compresión. La presión de compresión de un motor, muchachos, es la presión a la cual el pistón comprime la mezcla. Claro, cuando uno la mide es la presión a la cual se comprime el aire en carrera de compresión, la máxima presión. Pero digamos que en el motor es la presión a la cual se comprime la mezcla aire-gasolina. Ya vamos a hablar más al detalle, solo que cuando nosotros medimos la presión de compresión en el carro, pues uno, por ejemplo, desconecta los inyectores. O sea, la idea es que no inyecte gasolina y no malgastar gasolina, pues. Ya un momentico, porque se me está acabando la batería del micrófono. Déjame ver si puedo activar el otro. Activé el otro. Hablo un segundito por aquí. Vamos a incorporar esto. Entonces, la presión de compresión es la presión a la cual se comprime la mezcla en carrera de compresión. Es decir, si yo tengo el pistón subiendo en carrera de compresión, quitarían los anillos. Y aquí tengo la culata, bujía. Aquí tengo, por ejemplo, válvula de admisión y válvula de escape. Ambas válvulas cerradas en compresión, carrera de compresión. Entonces, sería la presión máxima alcanzada, ¿no? O sea, si yo tengo una gráfica, por ejemplo, de presión en función de giro de cigüeñal o grado de giro de cigüeñal en grado, giro del cigüeñal. Entonces, en carrera de admisión, si esta es la presión cero, en carrera de admisión hay succión, abre la válvula de admisión, correcto. Ingresa la mezcla fresca aire combustible al cilindro. Entonces, en carrera de admisión hay presión negativa, succión. Cuando comprimimos la mezcla, la presión aumenta. Ambas válvulas cerradas en carrera de compresión. ¿Ves? Entonces, digamos que en funcionamiento real, antes de hablar de la presión de compresión, supongamos que en este punto salta la chispa, inicia la combustión y la presión sigue subiendo. Llega a un punto máximo y después empieza a bajar en el tercer tiempo, carrera de explosión. Déjame hacer un poquitico mejor esta parte que me quedó como choreta. Y cuando la válvula de escape abre, libera esa presión, ¿ves? En el escape. Y después vuelve otra vez a succionar. Cuando abre la válvula de admisión, comprime la mezcla. Igual salta la chispa. Inicia la combustión de la mezcla fresca aire-gasolina en el cilindro. El pistón se desplaza al punto muerto superior al inferior, pero a medida que él va bajando en carrera de explosión, hay una expansión. Es cuando ya empieza a liberar la presión, ¿ves? A caer la presión. Entonces, los fabricantes calculan para que este punto de presión máxima, Pmax, se alcance más o menos a 10 grados de giro del cigüeñal después del punto muerto superior, después del PMS o punto muerto superior. Entonces, vamos a ir por paso, ¿no? Entonces, esta presión, compresión, digamos que ya voy a hablar de los pasos para medirla y me gustaría también hacer esa práctica. Pero digo que, digamos que la presión de compresión, lo voy a decir hablado y después anotamos la parte técnica, los pasos. Pero básicamente uno tiene que desconectar los inyectores, desconectar las bobinas de encendido, ¿okay? Porque más allá que tú saques las bobinas, ya van a quedar guindando por ahí, porque tienes que, donde va la bujía, tenemos que enroscar un reloj, un manómetro. O sea que si aquí vuelvo a hacer el mismo dibujo, voy a hacer aquí la culata sin la bujía, aquí tiene que ir enroscado el reloj, el manómetro, donde antes iba la rosca de la bujía. Entonces el reloj va enroscado para medir por medio del movimiento de la aguja a qué presión se está comprimiendo el aire en la prueba. Entonces digamos que si está la gráfica aquí, ¿no? Succión o admisión de la mezcla, compresión, vamos a poner mejor la compresión así como de lado, como mostrando que es toda esta parte, compresión, cuando salta la chispa y esto ya sería explosión, y por aquí estaría escape, ¿no? Cuando se abre la válvula de escape y libera la presión, ¿no? Más o menos porque a veces hay un adelanto de abertura de la válvula de escape. Entonces, si yo hago la prueba de compresión y ya no va a saltar la chispa, vamos a decirlo así, que aquí el punto va a ser esto. Vamos a hacerlo en colorcito rosado, para distinguir. La presión va a ser esto. O sea, vas a tener un punto de presión máxima inferior al real, porque el real es cuando está la combustión, ¿sí? A ver
cuál es la presión o la presión de compresión máxima del motor, porque eso dice mucho puede decir mucho de la vida del motor, qué tanto desgaste tiene ese motor. Por ejemplo, puede hablarte de un problema grave del motor, válvula doblada o una pérdida de compresión por desgaste excesivo del conjunto pistón-anillo-bloque. La compresión cada vez que comprime se va hacia el cárter, por ejemplo. O sea, te dice la vida del motor, o qué estado está el motor. O por el contrario, si hay una buena presión de compresión y es pareja en todos los cilindros, ya vamos a hablar de los casos, entonces tú puedes decir que el motor, o sea, que una falla no viene por ahí. ¿Ves? Para que ocurra una buena combustión en el cilindro se necesita una buena chispa y en el momento adecuado. Esa es la parte del sistema de encendido. Vamos a anotar aquí esos factores, ¿no? Vamos a anotarlo aquí a la izquierda para que no quede en el aire. Factores para un buen funcionamiento del motor. Para un buen funcionamiento es una buena compresión del motor, que sería la compresión de la mezcla fresca aire-gasolina en el cilindro, que uno cuando la mide, como desconectamos los inyectores, es la compresión del aire. ¿Okay? Pero es una buena compresión. Otro factor es una buena chispa, o sea que ya tiene que ver con el sistema de encendido. Y en el momento adecuado. En el momento adecuado. Ya es la parte del sistema de encendido. ¿Ok? De la bujía, la bobina, sensor de cigüeñal, sensor de leva para saber cuándo se va a inyectar combustible, perdón, cuándo va a saltar la chispa. Y otro factor importante es una buena relación aire-combustible o aire-gasolina en el cilindro, o buena proporción. Una buena o correcta relación de aire-combustible, en este caso gasolina. ¿Quién está por ahí? ¿El señor Hernán? ¿Señor Hernán? Alumno de Amazon. Seguimos. Sí. Okay. Entonces, el tercer factor fundamental es una buena relación aire-gasolina o aire-combustible. Que para el que no haya visto la parte del sensor de oxígeno aún, eso lo veremos ahí en la parte del sensor de oxígeno. Entonces, si uno de esos tres factores no está trabajando bien o está desbalanceado, pues afecta el funcionamiento del motor. La potencia, que el mínimo sea estable, buena desaceleración, un buen encendido o que no prenda o prenda con dificultad. Si uno de esos factores está alterado, afecta el funcionamiento del motor. Entonces, si tú tienes una buena mezcla, aire-gasolina, una buena proporción y una buena chispa en el momento adecuado, pero si la compresión es muy bajita, también hay falla. Entonces, vamos a establecer cómo, primero antes de dar los pasos para medir la presión de compresión, vamos a establecer algunos valores, por ejemplo, ¿no? Un motor nuevo, eso pueden haber variantes, ¿ok? Pero es para que tengan unos ejemplos reales. Puede tener más de 200 PSI, o lo que es lo mismo, libras de presión. 220 por manual de reparación. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero por ahí. ¿Okay? Cuando un motor está desgastado, motor usado, bueno, ya es variable. La idea es que esté todos los cilindros parejos. Todos los cilindros parejos, con una pequeña variación, 5 PSI, 10 PSI, pero no puede haber mucha variación entre los cilindros, porque esa presión, ese reloj uno lo va a instalar por cilindro para medir la presión de compresión. Entonces uno anota los valores, ya vamos con los pasos, y tiene que dar todo más o menos parejo. Cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3. Pero asumamos que todo esté más o menos parejo. Vamos a suponer, tú puedes tener 160 PSI, 170, menos, sí, menos también, 150. Entonces ya después el valor mínimo te lo va a decir un manual. ¿Cuál es el mínimo tolerable? Que puede ser, ejemplo, 140 libras en motores modernos, pero depende del motor, eso te lo dice el fabricante. ¿Ok? Pero todo parejito. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, le mides la presión de compresión a un motor, y vamos a suponer, tiene 140 libras, y el fabricante te dice en el manual que ese es el valor mínimo, que de ahí para abajo rectifiques el bloque, bueno, sabes que estás como que en la raya por el fabricante. Igual se han visto casos, motores que funcionan bien con relativamente baja compresión, pero ya está como advertido que es el límite mínimo, pues según el fabricante. Que si sigue el desgaste, pues ya próximamente hay que trabajar el bloque, el motor, rectificarlo, etc.
Antes de continuar, que todavía me falta, ¿alguna pregunta? Eso es lo que ya viene ahorita, que son los pasos para medir la presión de compresión. Hola, ¿cómo estás? Si van a anotar, tomar una foto, no sé, ¿cómo? Ah, ok. Bueno, el adelanto de la chispa, la computadora, por ejemplo, si detecta por el sensor de golpeteo, de pistoneo, que va a un costado del bloque, que hay mucha vibración en el motor, ella busca retrasar la chispa para tratar de salir de pistoneo. O sea, no solo tiene que ver el sensor de cigüeñal y eleva y aceleración, desaceleración, sino que tratar de no entrar en zona de golpeteo, de pistoneo. Entonces, cuando la computadora detecta golpeteo, inicio de golpeteo, ella busca retrasar la chispa para salir de golpeteo. Entonces, otro aspecto ahí en el adelanto de la chispa es el sensor de golpeteo. Si hay mucho carbón o no en el motor. El carbón en los pistones genera puntos calientes. Y esos puntos calientes pueden generar el autoencendido de la mezcla aire-gasolina. Entonces, si hay un frente de llama que va del pistón hacia arriba por el autoencendido de la mezcla, después ese frente de llama puede chocar con el frente de llama que viene en la cabeza del pistón. Cuando chocan, hay un aumento abrupto repentino en la presión en el cilindro. Sabes, un motor que tiene mucho carbón en la cabeza de los pistones, en las válvulas, más gasolina tiene bajo octanaje y el motor pide gasolina de alto octanaje, entonces la gasolina con bajo octanaje va a tender a autoinflamarse sola por elevada presión de compresión y calor, más los puntos calientes del carbón. Entonces hay varios factores que te afectan. Digamos que puede haber pistoneo o no, y por ende que la computadora retrase una chispa o no, o sea, el punto de salto de chispa. ¿Ves? Entonces, voy a decir de manera hablada, atender un momentico aquí al señor Hernán, y ya vengo para anotar pasos, pero primero lo voy a decir hablado, para que me vayan captando, ¿no? Que lo quiero hacer en la práctica. Pasos para mi presión de compresión, primero lo digo y ahora se los dicto. Entonces, bueno, básicamente vamos a desconectar todos los inyectores para que no inyecte gasolina en vano, porque esa gasolina, inclusive más allá de malgastar gasolina, puede ir a través del pistón y los anillos hacia el cárter, donde está el aceite, pasar a través del pistón anillo bloque y va a contaminar el aceite, lo va a poner más líquido, lo va a lavar, entre comillas. Entonces la idea es desconectar todos los inyectores y desconectar las bobinas de encendido, o sea, más allá de sacarlas, desenchufarlas, por ejemplo, o sacar un fusible que alimente las bobinas. Porque la idea es que las bobinas no estén de un costado por ahí lanzando chispas innecesariamente. Y cuando, ¿qué se va a hacer? Se va a enroscar, se sacan todas las bujías y se va a enroscar en un cilindro a la vez el reloj. Se mide la compresión, después el otro. Se mide la compresión, después el otro. Uno a la vez. Supongamos que estoy en el cilindro 1, enrosqué ahí como dibujé donde va la bujía, ya la saqué, y le voy a dar arranque pata a fondo. En Estados Unidos o en inglés le dicen WOT. Después anotamos ese término por si acaso lo vean un día en un manual. Wide Open Throttle, mariposa 100% abierta. WOT, Wide Open Throttle. Después lo anoto. En venezolano, pata a fondo. Le va a dar arranque pata a fondo, mariposa 100% abierta, para que abra la mariposa y entre full aire el cilindro, para tener una mejor medida de compresión, más realista. Hay fabricantes que establecen que el motor tiene que estar caliente para que dilaten el pistón, los anillos y haya una mayor presión de compresión real. Yo he medido, o sea, yo la mayoría de las veces lo mido en frío, pero si le vas a hacer caso al fabricante, bueno, lo puedes hacer en caliente. El tema es que yo he pasado por temas de sacar bujías en caliente y he mellado la rosca de aluminio, más que todo motores en B, donde a veces la posición del dado está incómodo, tal. Entonces, como ya he vivido esa experiencia, pero por ejemplo, el profesor Franklin la saca en caliente, sin novedad. Yo quedé como con ese tema de que ay, no me gusta mucho. Entonces yo prefiero, si no es en frío totalmente, por lo menos dejar que se enfríe un ratico el motor, o le pego el ventilador un ratico y la saco ahí tibiezón el motor. Claro, en caliente te va a dar una presión un poco más elevada. Y entonces le damos arranque al carro y, que lo vamos a hacer en la práctica, vamos a observar que a medida que el pistón sube, el vale va moviendo la aguja. Cuando llega a un máximo y se frena, es porque ya llegó a su máxima compresión. Entonces, paras la prueba o le dice que está montado ya. Si él suelta la switchera, se para el motor, el giro del cigüeñal, pues.
y registras el valor máximo en el reloj, lo anotas. Cilindro 1, tanto. Después van a ver que el reloj tiene como una aliviadera, un botoncito para aliviar la presión y la aguja vuelve a cero. Y enrosca en el cilindro 2 y vuelve lo mismo. Ya voy para allá. Entonces le das arranque patafondo. Entonces tú ves que la aguja llega a un máximo. Cuando llega a un máximo empieza a frenarse. Le dice al compañero que está en el carro, ya. Suelta la switchera, separa el cigüeñal, registra el valor máximo. Y vas así, cilindro por cilindro. Eso va a ser lo que llamaremos la prueba seca de compresión. Se la voy a dictar, voy a tener el señor Nan. Pero después, dependiendo de los casos, puede venir una prueba húmeda, que es cuando agregamos un poquitico de aceite en cada uno de los cilindros. Entonces voy a explicar por qué y cuándo se hace la prueba húmeda. Porque si el motor está bien, por lo general nada más finaliza hasta la prueba seca, sin aceite. Si hace falta, agregamos un poquitico de aceite en los cilindros. Vamos a ver por qué. Para hacer después la segunda prueba, que es la prueba húmeda de compresión. Saco el primer cilindro, saco la bobina, desconecto los inyectores, todo esto, pero cuando saque la bujía, meto el compresímetro. Pues. Seguimos grabando. Muchachos, entonces vamos a anotar los pasos para medir la presión de compresión de un motor. Entonces yo lo voy a dictar y ustedes lo van a anotar, por si acaso aquí en blanco. Entonces van a escribir prueba seca, que es sin aceite. Yo nada más voy a anotar aquí, tú sabes, abreviado, pero anoten el que quiera, detallado, porque lo voy a dictar. ¿Okay? Entonces, 1, desconectar los inyectores. ¿Okay? Yo lo anoto súper abreviado, para que no se me olvide. Desconectar los inyectores. Un paréntesis aquí, como técnica alterna, hay gente, si tienes ubicado el relé de la bomba, lo puedes desconectar. Entonces le das arranque. Sí, allá está la cafetera. Le das arranque varias veces, puedes desconectar el relé de la bomba. Y claro, él prende, pero como tú lo desconectaste, va a ir cayendo la presión. Se va a consumir la gasolina restante en el riel. Llega un momento que cae la presión y ya descargaste el riel, pues. Es una forma alterna. Yo en lo particular, yo prefiero desconectar los inyectores. Pero si están de difícil acceso, bueno, no puedes tener esa técnica bajo la manga. Desconectas el relé de la bomba, le das arranque, va a prender, pero en lo que consume la gasolina del riel se apaga, de repente le vuelves a dar arranque 2 o 3 veces, medio prenda, apaga, y ya descargaste el riel, pues. Voy a hacer una técnica alterna. ¿Okay? Entonces, 2, lo mismo con la bobina, ¿ves? Desconectar las bobinas de encendido, desconectar inyectores, bobinas, o en su defecto similar, pues si tú sabes cuál es el fusible que alimenta los positivos de las bobinas, ya no va a chispear. Claro, cuando digo desconectar es sacarla, hay que sacar las bujías. Pero sabes, como las bobinas quizás quedan con el conector enchufado y las dejas por ahí, puede generar chispas, indeseado, pues. Claro, la otra es desconectarlas completo, ya las pones en la mesa. O si la dejaste enchufada, pero ladeada, la sacaste de donde van las bujías, si sabes cuál es el fusible que alimenta las bobinas, también lo puedes conectar. No chispeen en vano. Entonces, 3, cuando digo desconectar o remover, ¿ok? Bueno, en este caso, sacar las bujías, ¿no? Bujías, removerlas, sacarlas. Todas. Por lo que comenté, que de repente mide la compresión en un cilindro, se escapa para el otro, pero si está la bujía instalada, aumenta la presión en el cilindro, ¿no? Y te falsea el resultado. Entonces, desconectar todas las bujías. ¿Estamos claros hasta el momento? Antes de yo continuar, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Chequeamos aquí parámetro de grabación. Perfecto, todo bien. Enroscar el reloj en el cilindro 1. O sea, vamos a medir la presión en cada uno de los cilindros. ¿Correcto? Entonces yo lo voy a hacer como un dibujito ahí a mi manera. Como que mostrando que estoy enroscando el reloj. Supongamos, en el cilindro 1. Después de medir la compresión, vamos a repetir los pasos. Saco el reloj y obviamente lo coloco en el cilindro 2. ¿Correcto? Supongamos, enrosco mi reloj en el cilindro 1. 5. Darle arranque patafondo. Yo lo pongo aquí abreviado. Arranque, entre comillas, patafondo, que es mariposa 100% abierta, para decirlo técnicamente, ¿no? Mariposa 100% abierta. Sí, darle arranque patafondo. Mariposa 100% abierta. En inglés se dice WOT, por si acaso se encuentra en un manual con esa terminología, que viene del inglés Wide Open Throttle, que es mariposa 100% abierta. Wide Open Throttle. Déjenme borrar aquí porque me quedé sin espacio para el throttle. Wide Open Throttle.
mariposa 100% abierta, WOT. Que la idea con la mariposa 100% abierta es que abra la mariposa y entre full aire al cilindro para que me dé la máxima presión posible de compresión. ¿Sí? Vamos a anotarlo. Wide Open Throttle. Mariposa 100% abierta. Bueno, ya que estamos aquí, por si acaso, ¿qué es WOT en un motor? Ojo, yo lo que quiero es, no es que es, sino WOT si lo escribí bien, pues, por si acaso. Tengo una pequeña duda con throttle, si lleva WT, ¿ves? Si lo escribí bien, ¿ves? THROTTLE, throttle, ¿ves? Que es cuerpo de aceleración. Wide Open Throttle. ¿Okay? Ok, después que le damos arranque pata fondo, claro, un compañero le está dando arranque y tú estás adelante con el reloj. Tú vas a ver que la aguja sube mientras que le da arranque durante algunos segundos. Cuando tú ves que la aguja llega a un máximo y se frena, le dice al compañero que ya deje de dar arranque. Suelta la switchera, el motor se para, el cigüeñal, y tú registras el valor máximo. Entonces aquí, vamos a ponerlo sencillo, es registrar el valor máximo de la aguja. Registrar valor máximo y parar el motor. Parar el motor. O sea, llave en off, pues. Correcto. Después que tú anotaste, liberar presión en el reloj. Con un botoncito a un costado del reloj, lo van a ver en la práctica, él trae un botoncito. Tú le das al botón y él libera presión para que la caiga a 0. 8, repetir desde el paso 4, o sea, enroscar en el cilindro 2, etcétera, ¿no? Desde el paso 4 para los demás cilindros. Para los demás cilindros. Anotar los valores, ¿no? De todos los cilindros. Ya voy a hacer como ejemplos de resultados, ¿no? Voy a borrar aquí. Entonces, voy a mostrar como varios ejemplos de resultados. Para un 4 cilindros, he visto de arriba como para anotarlos ahí al lado. Supongamos que te dio, por dar un ejemplo, 210, 207, 210, 211. Es un motor nuevo, ¿vieron? Estamos hablando de PSI o libras de presión. Eso está nuevo, todo parejito por encima de 200. Normalmente es un motor nuevo. Segundo tipo de resultado, como ejemplo, ¿no? Lo mismo, parejito, pero con una presión más baja. Ejemplo, 160 PSI, 155, 160, 157. Eso está parejito. Bajó la presión. El motor de repente tiene 10 años rodando, ejemplo, pero tiene vida. Supongamos que la presión para ese motor mínima sea de 140 libras, o le queda bastante vida. Bueno, los motores modernos, normalmente 100 ya es bajito. No me sé la presión de compresión de memoria del Malibu, pero esos motores de la época que comprimían menos la mezcla. Un Malibu comprime más o menos 8,5 a 1. Para redondearlo, 8 a 1, comprime poco la mezcla. En cambio, un Corolla comprime cercano 10 a 1, comprime más la mezcla. Pero los motores de antes, como lo del Malibu, comprimía menos la mezcla y los valores de presión mínima tolerable eran menor. Ojo, no me lo sé de memoria, entonces voy a inventar. Supongamos que para el Malibu esté entre 100 y 120, pero eran motores que comprimían menos la mezcla. Una relación de compresión más baja, pero los motores modernos que comprimen más, yo he visto manuales que te dicen el mínimo 140, por ejemplo. ¿Ves? ¿Y no se acuerda cuánto tendría un Malibu nuevo? O sea, con un motor nuevo y un motor viejo para un Malibu. ¿Sí me entiende lo que es? Bueno, te lo voy a responder, aunque esta tabla es una guía nada más. Déjame ver si lo ubico aquí. Mira, en la biblioteca que ustedes tienen acceso, hay un manual que se llama Arias Paz. Esto es como la Biblia de la mecánica. Claro, ellos lo han ido sacando ediciones. Yo conseguí una edición que logramos digitalizar y subir a la biblioteca. Está en blanco y negro, pero la información es muy valiosa. Pues no es así tan moderna como hoy en día los libros, tal, pero entonces tú tienes aquí, así puedes avanzar. Claro, es un manual de más de 1000 páginas. O le das a índice, ¿ves? Entonces, por ejemplo, mira, refrigeración del motor, te lleva directo a la página, ¿ves? Y vas avanzando, etcétera, ¿no? Carburación, inyección de gasolina, motores diésel, hay muchos temas interesantes. Yo voy a buscar aquí, no sé, por palabra clave, a ver. Porque este libro tiene una tabla que en función de la relación de compresión del motor, 8 a 1, 9 a 1, 10 a 1, te dice aproximadamente cuál debería ser la presión de compresión del motor.
Vamos a ver si lo ubicamos. Relación de compresión. Claro, se puede tardar mucho porque son más de 1000 páginas. Ajá, aquí seguramente es la definición. Lo que quiero es ver si ubicamos la tabla. Wow. Bueno, vamos a tener suerte. No, porque yo me acuerdo que este manual tenía una tabla, ¿no? Entonces vamos a ver si la logramos ubicar. Ajá, mira, ¿ves? Entonces, por ejemplo, si la relación de compresión del motor es de 8.5 a 1, en teoría, él comprime a 145 libras, ¿ves? La presión a la velocidad del arranque, ¿ves? Si el motor comprime 10 a 1, en teoría, 160. Esto hay que tomarlo con pinza. ¿Okay? No es que es así, pero tienes una guía, pues. ¿Ves? Entonces, si el motor comprimía 7.2 a 1, o la relación de compresión, elevaba hasta 125 libras, ¿ves? Un motor de relación de compresión 9 o 10 a 1 moderno, estos son los valores esperados de presión mínima, ¿no? Eso puede estar por encima. Porque yo los he medido, están por encima cuando no hay mucho desgaste. Sacar la relación de compresión, ¿lo trae el manual del motor o del fabricante o uno lo puede inferir por algún otro motivo? ¿Sí me entiendes? La relación de compresión. Bueno, esto es tu otro motivo es esto. ¿Ves? O cuando reactivemos a bujía que le preguntemos y me nos da un estándar, ¿ves? Que yo le he preguntado. Ahorita, para darte el ejemplo preciso, que es lo que te diga un manual. Entonces vamos a hacer simulacro. Bueno, el de Fortuna está en español, motor. Y en la sección voy a buscar mecánica del motor. Creo que por ahí la podemos buscar. La primera es sistema de control de motor, es la parte de inyección. ¿Ves? Si tú bajas, claro, hay varios motores, tal, pero lo que quiero buscar es de repente la parte de mecánica del motor, porque está lubricación del motor, refrigeración, combustible. Eso es lo más lógico que estén en la mecánica del motor. Vamos a ver si lo ubicamos por aquí abajo. Enfriamiento, creo que la mecánica está para arriba, debe estar para arriba. Combustible, mecánica, ¿no? Supongamos, ¿no? Motor 2TR, que es el motor de las Hilux 4 sincrónicas. Bloque de hierro, 2.7 litros de cilindrada, 4 cilindros. Para tener ese ejemplo, ¿ves? Motor, inspección en el vehículo. Le doy clic. Entonces, ajá, me dice que retire el filtro, tal. O sea, me da como el paso a paso para hacer mi inspección. Pero a mí me interesa bajar más allá del escáner, que si escanea, ajá. Pero vamos a ver si me sale prueba de presión de compresión del motor. Vamos, aquí, ¿ves? Una de las pruebas, ¿ves? Caliente y para el motor, ¿ves? Aquí tenemos el paso del fabricante, entonces es interesante para verlo, ¿ves? De allá ven los muchachos, allá ven, se ve. Si nos podemos agrandar un poquitico más. Caliente y para el motor. Un motor caliente, la temperatura del refrigerante puede superar o debe superar los 80 grados. La temperatura del aceite del motor debe situarse en 60 grados y la velocidad debe ser estable. Desconecte los conectores después que apagaste el carro. Los conectores de los inyectores. Extraiga las bobinas de encendido. Extraiga las bujías. Mira la presión de compresión en los cilindros. Claro, esta es una técnica. Nosotros también tenemos este equipo que es como que tú le haces presión y hay una gomita abajo sin enroscar, pues. No está mal, eso puede ser una prueba rápida. Lo que pasa es que a veces la presión te empuja hacia afuera la goma. A veces es mejor tener la rosquita que enroscan y tú lo que haces es tener el manómetro en la mano, pero no tienes que hacer una presión. Pero esta gomita que yo se la voy a mostrar en la práctica, uno puede hacer presión así. Y si tiene suficiente fuerza ahí, y si no, también lo puede, es una prueba rápida. Pero a veces se escapa un poco el aire. Mide la presión de compresión al acelerar el motor. Entonces aquí te dan los valores en kilopascal, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y su equivalente en libras por pulgada cuadrada, que son los PSI o las libras de presión, que es el que vamos a ver nosotros. Entonces fíjate, ¿ves? Presión de compresión estándar, 178 libras de presión o PSI. Presión mínima tolerable, 128 libras. Está interesante, ¿ves? Estos motores de Renault que te dice fabricante como 140 libras el mínimo. Aquí Toyota permite un poquitico menos, 128. Y este valor que ya yo iba a hablar de él en la prueba seca, que vamos a hablar de otros casos, es la máxima diferencia entre cilindros. El fabricante te dice que el resultado de un cilindro a otro no debería exceder 14 libras. Fíjate que yo en los ejemplos que hice anoté a propósito un diferencial pequeño,
¿Ves? Por ejemplo, el mínimo aquí es 155 y el máximo 160. Entonces la diferencia del máximo con el mínimo valor mínimo es de 5 libras, ¿lo ves? Está por debajo de el estándar que yo manejo, que es de 15. El fabricante en el manual me dijo 14. La diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Ah? Que ya vamos a ver esos casos, ¿no? Entonces, precauciones, fabricante. Una batería totalmente cargada. Alcanzar una velocidad de 200 RPM, que son velocidades reales durante el arranque, porque yo las he medido. Yo las he visto en datos en vivo. ¿Okay? Las RPM. Dale arranque y veo 200, 200, 300. El fabricante te dice, la batería tiene que estar bien cargada, porque si ya está un poco descargada, le manda menos corriente al motor de arranque, gira más lento el cigüeñal, y si gira, por ejemplo, 150 libras, de repente levanta 90 libras de presión, poquito porque el cigüeñal está girando lento, porque la batería está descargada. Entonces, la batería tiene que estar bien cargada. Si tú escuchas que, mano, primero hay que cargar la batería para antes de hacer esta prueba, porque si no te da una presión baja de compresión y te falsea el resultado y crees que el problema está en el motor. Entonces, batería bien cargada, ¿ok? Siga el mismo procedimiento para medir la presión de compresión en los otros cilindros. Esta medición lo más rápidamente posible. O sea, arranque, que en lo que tú ves que la aguja se frena, llega a un máximo. Por más que tú te quedes ahí más, no va a seguir subiendo, sino penita. Entonces, cuando tú ves que la aguja al arranque, yo le voy a decir al compañero del carro, ya, suelta la switchera. Para no descargar necesariamente la batería. ¿Sí me explico? Sí, pero fíjate, todavía me faltan explicar casos, pero si todos te dan 90 libras parejito, está bajito, aunque la diferencia no sobrepase las 15 libras entre el valor máximo y el mínimo. Por eso que también tienes que ver cuál es el valor de todos más o menos, ¿ves? Y que no haya mucha diferencia entre cilindros. Entonces, pendiente aquí con este detalle que me dice el fabricante. Si la compresión del cilindro es baja, vierta un volumen pequeño de aceite de motor en el cilindro por el orificio de la bujía y vuelve a verificar la compresión. O sea, sería la prueba de compresión húmeda. Bueno, 5 o 7 cc. O sea, con la inyectadora de aceite tú le das varias veces. Entonces, ejemplo, otro ejemplo típico, ¿no? Supongamos 155, 100, 100, 157. O sea, lo de los extremos, aunque ha bajado la compresión en el tiempo, es un valor tolerable, ¿ves? Pero los del medio están muy bajos. Y la diferencia, correcto, vamos a hacerla aunque se está legua, pero el máximo, 157 libras, menos 100, que es el valor mínimo, me da 57 PSI o libra de presión. Ya supera aproximadamente los 15 PSI que me dice un fabricante de máxima diferencia entre cilindros. Algo está pasando. ¿Qué? No lo sé. Pero entonces cuando hay valores extraños, como en este caso, es que viene la prueba húmeda agregando aceite a los cilindros. Y ahí, por ejemplo, inventando un caso, pero que es realista, si la cámara está doblada por un sobrecalentamiento del motor, se dobló la cámara en el cilindro 2 y 3, que son los del medio, cuando le mide la compresión a un cilindro, se fuga para el otro. Y cuando se la mide al de al lado, se fuga para el otro. Después tenés ahí el problema, o en la empacadura entre el cilindro 2 y 3, quemada, rota. Un problema con el bloque rajado ahí, y por ahí se fuga la compresión entre el cilindro 2 y 3. Son cuestiones realistas. Y muchas veces cuando hay calentamiento de la cámara ya tiende a doblarse o a pandearse en el área central, que es cuando agregamos aceite. Entonces vamos a agregar aceite en la prueba húmeda. Entonces voy a borrar aquí a la izquierda. El aceite es el que usa el carro, obviamente. Sí, ojo, tú puedes agarrar hasta inclusive un poquitico de aceite que tengas ahí, que esté todavía bien, porque igual ese aceite cuando tú prendas el motor, él se va a quemar. O idealmente la misma viscosidad de aceite y tal, pero digo, ahí no importa mucho si un aceite que tú tengas usado que esté todavía bueno, porque es para una prueba. Que igual cuando prenda el carro y instale su bujía, obviamente si el carro prende, él va a quemar ese aceite. Entonces, después viene la prueba húmeda.
Ojo, antes de anotar el paso a paso, que también lo vamos a ver del manual, quiero como que explicar los tips. ¿Ok? Prueba húmeda, ¿no? Pendiente con el dibujito que voy a hacer, ¿no? ¿Por qué agregamos aceite? ¿Y qué ocurre cuando agregamos aceite? El aceite genera estanqueidad, es decir, momentáneamente el aceite va a poder cubrir cualquier aceite. Ahí se ve el verde. El aceite va a generar una capa, generar una estanqueidad entre los anillos del pistón y el bloque. Un efecto sellado. O sea, siempre que tú midas la presión de compresión, esta presión sube de 50 a los demás cilindros, significa que el problema de baja compresión está abajo, el bloque hacia abajo, porque tú la estás sellando momentáneamente con el aceite y subió la presión. El manual decía que podía haber problemas, bien sea en los anillos, pero también decía que en las válvulas. Sí, pero ya voy para allá. Todavía no lo he explicado. Ya voy para allá. Porque si tú agregas aceite, generas estanqueidad y cuando mides la presión de compresión no sube, digo en los cilindros 2 y 3 que estaba bajito, o apenas sube de 100 a 105 libras porque compensó un poquitico de desgaste el pistón anillo bloque, pero prácticamente no subió. El problema está arriba. De repente empacadura quemada, rota, cámara doblada, se fuga la compresión arriba. Ya, si sube, Voy, una válvula que tranque mal porque tiene mucho carbón en su asiento. si sube significativamente, abajo. Si sube levemente, Si no sube, está arriba el problema. Ese no sube es que de repente subió de 100 a 101, de 100 a 105, porque siempre por lo general el aceite compensa un poquitico de desgaste pistón anillo bloque. ¿Ves? Igual a esos cilindros que estaban en teoría bien, pero con desgaste, con 155 libras en los extremos, tú le agregas un poquitico de aceite y de repente sube a 180, 170, porque compensa desgaste normal del pistón anillo bloque. Yo se lo voy a dictar y después veo lo que dice el manual, ¿no? Del bloque hacia abajo. Cuando digo arriba, del bloque para arriba. Claro, por ejemplo, esos dos que tienen 100 libras, tú le agregaste aceite, mediste la prueba de compresión y no varió prácticamente, siguen 100 más o menos. ¿Sabes que ese efecto de sellado no surtió efecto? Se está jugando la compresión, pero es arriba, o sea, del bloque para arriba. Cámara doblada, empacadura rota, válvula mal asentada, válvula carbonizada y no sienta bien en su asiento. Culata rajada entre dos cilindros, por ahí se fuga la compresión. Pero si tú agregas aceite y la presión de 100 sube a 150 libras, 160 libras, como los cilindros de los extremos que tienen desgaste pero que están bien, es porque tú lograste momentáneamente generar un efecto de sellado bajo y subió bastante la compresión. Entonces ahí, cuando tú agregas aceite y sube ejemplo de 100 a 150, es porque el aceite selló, o sea que el problema está abajo. De repente mucho desgaste, pistón anillo bloque, pero en teoría si hubiese mucho desgaste, en teoría deberían estar todos los cilindros también desgastados, pero no se descarta, pues. Probable causa anillo pegado. Nosotros que mucho tiempo parado, 3 años, y viniste a prenderlo, pero los anillos se resecan, o sea, vienen a pegarse. Están adheridos así a la falda, perdón, a la garganta del pistón, que es esa hendidura donde entra el anillo. Si están pegados, por ahí puede fugar entre los anillos del bloque con presión hacia abajo hacia el cárter del motor. Uh-huh. Bueno, hay algunas técnicas callejeras. Por ejemplo, yo una vez trabajé con un motor de un Fiat Coupé. Igual, ese carro estaba abandonado. Entonces lo iban a comprar. Entonces yo fui como para hacer la inspección. Y yo recuerdo que yo saqué todas las bujías, le agregué aceite a cada uno de los cilindros y giré con una palanca y un dado conectado al tornillo del damper. Le di varias vueltas a los pistones. Eso ya tiende a lubricar los anillos, todo, ¿ves? Eso también ayuda a despegar anillos, si estuvieran pegados. A veces si los anillos están pegados en la primera arrancada, los puedes parar. Eso es una técnica que yo apliqué. Claro, cuando instalo las bujías y logré prender el carro, humea azul un rato mientras va quemando ese aceite. Otra técnica que esta es callejera es agregar liga de aceite del motor. Perdón, liga de freno. Liga de freno. La liga de freno despega los anillos. Vamos a esa es la bujía a los cilindros.
Claro, porque tiene que llegar a los anillos. Pero algo similar yo logré agregando aceite, girando mi motor previamente. Igual, técnica callejera. Esto está grabándose, mano, pero esto hay que decirlo. Coca-Cola. O sea, hay técnicas callejeras, pues. No. Lo legalito es echar su aceite, girar tu cigüeñal. Pero digo, técnica callejera es con liga de freno, con Coca-Cola. Ok. Sí, grabando. Entonces, ajá. Voy a borrar esto. Ok, ponerlo más pequeño ahí para que no se cualquier cosa si alguien lo quiere anotar. Mira, fíjense. Entonces, en la prueba húmeda, si quieren anotar, ¿no? Agregamos aceite en un cilindro. Entonces, uno, agregar aceite. Obviamente, cilindro porque voy a medir la compresión uno a la vez, ¿no? O sea, agregar aceite. Yo realmente en ese caso, yo no agrego aceite en los extremos. Yo sé que va a subir un poco por desgaste el motor. De 155, 70, 180, pero es desgaste normal. Pero yo le agrego aceite principalmente a los que están con baja compresión, a los del medio. Entonces, dos. ¿Pero se haría de una vez a todos los cilindros? No, uno a la vez. O sea, le agrego ejemplo, aceite al cilindro 2 que tiene 100 libras. Mío la compresión, saco mi reloj, agrego aceitico al cilindro 3 y mío la compresión con mi reloj. Uno a la vez. De una vez, tú le agregas 5, 7 cc, 10 cc, varios toquecitos con la inyectadora y ahí mismo enroscas y le das arranque para medir la compresión húmeda. Bueno, 5, 8 cc, 5, 8 cc. Lo que pasa es que muchas veces uno tiene la inyectadora del taller, la rojita, que tiene el piquito, y uno, entonces yo le he hecho 5, 7 veces. Claro, no, tú lo puedes medir, pero digo, yo he hecho más o menos 5, 6, 7 veces con la inyectadora. Entonces, 2, enroscar el reloj. 3, arranque patafondo. O sea, lo mismo de la otra vez. Que va a poner 3 punticos. Arranque patafondo. Cuando la aguja llega a un máximo te detienes. O sea, no va a anotar todo, pero arranque patafondo. Bueno, vamos a anotar ahí. Registrar el valor. ¿Okay? Y después le agrega aceitico al otro cilindro y en la compresión. Entonces vámonos con los resultados primero que yo les voy a dar y después vemos lo que diga el manual. Voy a borrar aquí lo de la derecha. Entonces, resultados. Si la presión sube mucho, ejemplo, de 100 a 160 psi, por dar un ejemplo, el ejemplo este que estamos viendo del caso 3. Si la presión sube mucho, ejemplo, de 100 a 160, 150 libras, el problema está abajo. Ya voy a ser más preciso. El problema está abajo. Conjunto, pistón, anillo, bloque. Conjunto, pistón, anillo, bloque. Anillo, bloque. Ejemplo, anillos pegados. Una biela suelta. Está pensando... Una biela que de repente no esté, que por lubricación se haya desgastado y no mueva bien en la carrera o sea, que no tenga su buen recorrido completo el pistón y eso pues también afecta la compresión. Bueno, casos extremos, que se coman las conchas. Que se coman las conchas de la biela, pues. Anillos pegados, por ejemplo, mucho desgaste del cilindro, por darte otro ejemplo, ¿no? Claro, cuando decimos desgaste del cilindro es desgaste completo, de los anillos, del pistón y del bloque. Probablemente haya que rectificar ese bloque, comprar pistones sobre medida. Lo que pasa es que normalmente cuando hay mucho desgaste parejo en los demás cilindros, pero no, todo es posible, Ajá. Entonces, este sería el caso 1. En el caso 2, si la presión no sube muy poco, ejemplo, de 100 a 105, porque a veces tú le agregas aceite, compensa un poquitico de desgaste, pistón, anillo, bloque, pero no sube 50 libras, como en el otro caso. El problema está arriba. Ejemplo, cámara doblada. Aquí le decimos cámara, pero el nombre técnico es culata. Empacadura rota, quemada. Válvulas mal asentadas. O sea, aquí la válvula detrás ya tiene un asiento que tiene que calzar con el asiento en la cámara, acá. Por lo menos yo una vez compré en Chivera unas cámaras para un Mazda 6
Cuando yo las volteé, eso estaba bello, el aluminio bello, no estaba en comida, porque ya en Estados Unidos tienen tiempo usando refrigerante. Y el refrigerante no se carcome las piezas. ¿Ves? Y aquí hubo mucho tiempo usándose motores con agua y se comía hasta el aluminio, pues. Pero esas cámaras estaban bellas. Y yo, dentro de mi ignorancia en su momento, no vale, eso está listo para montar, papá. Ese motor no prendió. Le medí la compresión, no levantaba. Cámara otra vez para abajo. Sacar las válvulas, asentarlas con pasta gruesa de medir, después pasta fina. Había que crear un asiento detrás de la válvula y el asiento en la cámara. Y fue cuando después levantó compresión y prendió perfecto. O sea, me confié de ver unas cámaras buenas. Se le pasó a mi mecánico, el de la moto. La válvula le quedó pisada y a lo que le dio arranque dobló una válvula. Yo no mantenía la otra cámara y le puso esta válvula para poder ponerla, pero fue porque, claro, tanto tiempo él también la vio así. Dijo, no, esto está por montar y la válvula quedó pisada y se fue por el pistón y la dobló. Entonces, bueno, las cámaras se le hacen prueba de fuga. Eso pasa con y sin experiencia, porque a veces uno se confía. Y aquí nos pasó hace poco con el motor de un Aterio que llevamos a rectificadora, tal, y no, mira, sí, tienes que asentar válvulas, tienes que, porque a veces el asentado se hace aquí. Y entonces confiamos en el trabajo de tercero y no le hicimos aquí la prueba de fuga, que es voltear la cámara, echarle gasolina, ya con las válvulas armadas. ¿Ves? Nos hemos dado cuenta que no está bien trabajada la cámara. Y no, y eso tenía una falla, una broma. No, que si el sensor MAP, que si esto, entrada de vacío, tal. Hasta que le medimos la compresión al motor, pues había un problema ahí. Es más, creo que en ese motor le medimos el vacío al motor con un vacuómetro. Vimos que había problemas de vacío. Y de empacadura también me pasó, pero con la moto fue que mandamos a hacer la empacadura, porque bueno, usted sabe que el motor es viejo, que usted se le puede mandar a hacer la empacadura de estas amantes. Pero esa empacadura es de metal. Se montó cuando se torqueó, se le puso el torque que llevaba. Eso, un volador. Montaba todo el refrigerante por todos lados. Cuando un manual, por ejemplo, te dice que los tornillos que unen la cámara al bloque, más allá de darte el orden de apriete, lleva un apriete angular, es decir, que tú instalas tus tornillos, activo aquí, muchachos, no se me pierdan, activo aquí, Juan, activo para que aprendan bien, que los tornillos de la cámara llevan ejemplo, no, la cámara se aprieta cruzado, 1, 2 en el centro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ejemplo, método cruzado, como el de Toyota, que es en caracol, que usa mucho Ford, bueno, supongamos, X. Primer pase, 50 Nm. Y apretas todos tus tornillos a 50 Nm. Segundo pase, súbelo a 75. Torquímetro, todo. Último apriete, angular. Ejemplo, dale un apriete de 90 a cada tornillo, de 90 grados. Cuando un tornillo lleva apriete angular, ejemplo, un pase de 50, de 70 Nm y el último más 90 grados, apriete angular. El tornillo está diseñado para deformarse plásticamente. Una deformación elástica de un material es aquella que tú lo estiras o lo aprietas y cuando le suelta la tensión, él regresa a su tamaño original. Una deformación elástica del material. Pero una deformación plástica es cuando ya entras en una zona donde cuando tú sacas el tornillo, por ejemplo, él no va a regresar a su longitud original. Él va a quedar un poquito estirado, más largo y un poquito más fino de diámetro. Por lo menos los tornillos en Toyota llevan apriete angular de las cámaras. Ejemplo, 2 pases de tantos newtonmetros más un apriete de 90 grados. Cuando llega apriete angular, ellos están diseñados para deformarse y entrar en la región plástica. Pero ¿por qué esos tornillos se deforman un poco? Porque en la región plástica hay más esfuerzo, si no te pasa como quien dice de torque, hay más tensión y genera más apriete entre culata y el bloque. Eso está comprobado. Yo hice experimentos, ensayos de materiales también en su momento. Entonces, los metales tienen una zona de formación elástica, donde cuando tú después le quitas la tensión, regresa a su tamaño original, su dimensión original, y una zona de formación plástica, que es donde Toyota calcula para que lleguen esos tornillos, pero porque en la zona de formación plástica, si no te pasas de torque, genera más tensión entre las piezas. Pero en lo que sacan los tornillos, el tornillo queda un poquito más largo y un poquito más fino. Y Toyota te autoriza a reutilizarlo, pero tienes que medir con un vernier, calibre de nonio. A veces el fabricante te dice la longitud máxima permitida es tantos milímetros. Si sobrepasa la longitud máxima, reemplace los tornillos. O a veces te dan el diámetro mínimo. Si el diámetro mínimo está por debajo del mínimo permitido, reemplaza el tornillo.
Y eso a mí me pasó una vez con un motor que me confié. Me confié, armamos y yo no me di ese día, no me di. Y prendió bello y tal. El ratico había aceite en el piso, la broma, estaba mezclando el agua con el. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que hay una frase que dice, el camino más lento es el camino más rápido. Y eso es en todo. El camino más lento es el camino más rápido. Entonces, ¿sabes? Por flojera, por no querer hacer algo, porque, claro, en ese caso fue omisión. ¿No? Se me fue. No me di. Me salté un paso por omisión. Punto de mejor ahí. Está. Ahora, lo que pasa es que ese era un motor, no era un motor para la calle, era un motor que nosotros utilizamos para práctica. Y era a la vez 17, algo así, 15 que bajábamos ese motor. Se lo entregamos al alumno el primer día de clase en un curso motor. El motor está funcionando, ven, tal. Toma la llave, muchachos. Sacan el motor, lo desarmaban, inspección técnica, desgaste, lo armaban y tenían que entregarme el carro prendido el viernes. Y arrancamos el curso el lunes, 5 días de curso de motor. ¿Y qué pasa? Que claro, de tantas veces bajada, desarmar motor, armar, y siempre lo mismo. Pasó por alto esa medición, si es un carro de la calle, ¿cómo? Entonces, si al verter aceite aumenta la compresión bastante, significa que los anillos de los pistones o el diámetro interno del cilindro están gastados o dañados. Lo mismo que dije de otra forma, pero... Y la otra, si la presión continúa baja, es porque una de las válvulas está atascada o mal asentada, o puede haber una fuga de presión a través de la junta, que es la empacadura. Y ahí yo agrego más, pues cámara doblada, las otras que dijimos, los tornillos estirados que unen la cámara del bloque. Se va por una esquina. Ese término ahí, válvula atascada, yo prefiero el de mal asentada. Sí, bueno, claro, también pudieras tener una válvula doblada, se no tranca bien. ¿Será eso que se refiere a atascada? Ojo, no sé, porque a veces es como una interpretación, como atascada. O que haya carbón en el asiento y no tranque bien y se atasca. Un motor que tenga mucho carbón. Normal, sí, una camarita que llega hasta adentro, un videoscopio, pues las venden en $50, 60. Puedes ver un poquito el estado de las válvulas, todo el motor. Normalmente, cuando un motor no tiene presión, las válvulas están dobladas. Por más que un motor tenga desgaste, tiene que tener algo de presión. 80 libras, 100. Bueno, el bloque está muy desgastado, los anillos, pero que tenga cero, normalmente es que dobló una válvula. Y uno muchas veces lo escucha porque le das arranque a un carro, inclusive sin medir la compresión, y tú escuchas que el motor está libre, como que girara libre. Y por último, antes de la pregunta, otra de las cosas por las cuales sacamos las bujías en un motor, aparte de la que ya expliqué, es para que el cigüeñal gire libre y los pistones y no compriman. Porque si tú le mides la compresión a un cilindro y tienes las otras bujías instaladas, cada vez que los otros pistones compriman el aire, eso va a generarle resistencia al motor y vas a forzar más el arranque y vas a desgastar más rápido la batería. Entonces, si la batería mueve un motor de arranque y el arranque mueve un cigüeñal que está libre, más allá del cilindro que está el reloj que ahí comprime, pero los otros están libres, la batería te va a durar más y no se va a descargar para que midas bien la compresión. ¿Qué tanta compresión se puede ver afectada cuando le hacen muescas al pistón? Bueno, habría que medirlo. Por lo menos sí, yo he escuchado los pistones del Optra, ¿no? Que le hacen muesca para que cuando se vaya la correa no doble la válvula. Bueno, habría que medirlo. ¿Qué tanto? Pues habría que medirlo realmente. O sea, al hacerle muesca tú estás aumentando más el espacio de esa cámara, en teoría de y la compresión. Ajá. Bueno, antes de irnos al break, pues. La relación de compresión RC, en base a la pregunta que me hicieron, la relación de compresión se define como el volumen de la cámara más el volumen del cilindro dividido entre el volumen de la cámara. Cam es cámara. Entonces, si tengo el pistón del punto más bajo, punto muerto inferior, el volumen que desplaza el pistón del punto muerto inferior al superior, asumamos aquí el punto muerto superior, es el volumen del cilindro. Volumen del cilindro.
El volumen de la cámara es el volumen que queda cuando el pistón llega arriba a punto muerto superior. Entonces el volumen de arriba, ahorita no sé, no logro cambiar de color porque se me perdió la paleta de colores, pero el volumen de arriba, vamos a hacerlo con otras rayitas así, unos cuadritos, sería el volumen de la cámara, que es el volumen que queda cuando el pistón llega arriba, a punto muerto superior. De la parte de arriba del pistón, todo ese volumen de la cámara. Y ella va a bajar más. Entonces, este volumen se hace más pequeño. Si baja el volumen de la cámara, porque le hiciste un plano en la cámara, por la fórmula aumenta la relación de compresión y va a quedar el motor generando más potencia. Y en algunos casos, si la cámara tiene muchos planos, llega un momento que el motor puede hasta recalentar o trabajar a mayor temperatura, porque genera más potencia. O la aguja está acostumbrada a verla a la mitad, entonces la vas a ver de repente a 3/4 porque le hicieron 2, 3 planos y comprime tanto y este valor se hace bajo al hacerse bajo porque el volumen de la cámara es menor, porque la cámara baja porque se comieron material, la relación de compresión sube más. ¿Ves? Cuando, por ejemplo, le hacen una muesca pistón, aquí, un chaflán, una muesca, vas a tener un poquitico más de volumen, ¿ves? En el cilindro. Entonces, claro, tú aumentas un poquitico más el volumen del cilindro, también en de la cámara. Habría que ver cómo queda esa relación de compresión, pero todo sería midiendo. Hay una técnica que es cubicar. O sea, tú volteas la cámara con un vidrio plano, un plástico, un orificio. Tú agregas aquí, por ejemplo, aceite de la dirección, ¿ves? Y mides cuánto se agregaste. Ya tienes el cubicaje de la cámara. El del cilindro, bueno, si te pones a medir, con la fórmula para determinar el volumen de un cilindro y determinando la carrera del pistón, puedes medir también el diámetro de un cilindro, de un círculo, 2pi por r al cuadrado por la carrera, ¿no? Ese es el diámetro, ese es el perímetro, 2pi por r, pero pi por r al cuadrado, todavía me acuerdo de bachillerato, pi por r al cuadrado es la... ¿Mm? No quiero ahorita entrar en cálculos técnicos, que lo podemos hacer otro día, pues. Pero digo para no desviar tanto la vuelta. Cuando tú rectificas un bloque, tú te comes un poco la pared, entonces haces el volumen del cilindro más grande. Si sube el volumen, dejando la cámara igual, sube la relación de compresión. Entonces es normal que rectificar un bloque y suponte que quedó a 0,20 pulgadas y los pistones son más grandes, al tener un volumen del cilindro desplazado más grande, por la fórmula sube la relación de compresión, aumenta la presión de compresión y genera más potencia y torque. Eso es así, yo lo he vivido, más allá de la fórmula lo he vivido, pues. Eso que dicen cuando haces un motor, si la caja estaba deslizando, tiene un problema, a veces termina de dañar la caja por la potencia que tiene ya el motor. No rectificas el bloque, por ejemplo. Bueno, esa sí no me la sé, no la he vivido ni la he escuchado. Sí. Uh-huh. Ok, está bueno el dato, bueno, hay que vivirlo para ver.